Licenciado Alberto Onganía en línea y nos comunicamos con él y le decimos muy pero muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente para mí, querido Carlos, y para estar también con toda tu audiencia, un gusto como todos los sábados, así que bueno, esperemos tener una gran jornada durante este día. Hermoso día, por otra parte, ¿no? Hermoso día. Hoy me toca cocinar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pero con este día, parrillita tal vez no. Sí, 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 es lo Bueno. único que se hace. Bueno, Alberto, De horno no tengo experiencia. De bueno, horno no tengo experiencia. Alberto, estamos a días de una elección nacional, hay situaciones políticas que se han dado, guerra de carpetazos para un lado y para el otro, admisiones de algunas acusaciones, otras no tanto, eh, acusaciones viejas que ya pasaron, pero bueno, algo que desgraciadamente estamos acostumbrados. En vez de cada uno decir qué es lo que va a hacer y de dónde va a sacar esos fondos para poder cumplir las promesas, lo único que hacen es hablar uno mal del otro, ¿no? Cosa que particularmente a mí me enoja. Pero bueno, ¿qué es lo que vos pensás? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, en primer lugar, yo ya lo he dicho muchas veces en tu programa, y pienso que estas principales fuerzas políticas, que son las que protagonizan cada 2 años la elección, responden a los mismos intereses, porque obviamente las campañas son muy costosas. Estamos hablando de 100, 120 millones de dólares una campaña presidencial, y terminan siendo, no sé si la palabra es testaferro, pero te podría decir que terminan siendo empleados de quienes aportan el dinero para esa campaña. Entonces, más allá de lo que diga una fuerza o diga la otra, creo que son peleas entre fuerzas que le hacen mal a nuestro país. Y si no fuera así, hoy nosotros estaríamos en el mismo nivel de Canadá, en el mismo nivel de Australia, porque en la década del 60, cuando empiezan a surgir nuevos países al primer mundo, y Argentina era uno de los candidatos, ellos llegaron y nosotros nos quedamos. Los últimos 50 años fueron terribles para nuestro país, entre los gobiernos, el gobierno del proceso de reorganización nacional y los 40 años de democracia. Lo único que han hecho fue destruir la industria nacional, embrutecer a nuestro pueblo y destruir la clase media argentina, que obviamente tiene su sostén en una gran industria que había por aquellos tiempos. Entonces, en primer lugar, lo que pienso es que lo diga uno no lo hace mejor que al que lo acusa. Pero bueno, hoy tenemos en todos los canales de aire esta cosa que ha salido a la luz, que en realidad ya se sabía de antes, no era sorpresa para nadie, que José Luis Esper financió su campaña, la primera a presidente, después a gobernador, con dinero que no era de él. Empecemos por ahí. Ahora lo que sale a la luz es parte de ese dinero, porque 200.000 dólares no es lo que recibió mucho más, que viene del narcotraficante Machado, buscado por Estados Unidos, protegido por un juez de Argentina. Y esto qué reflexión nos permite. Yo, en primer lugar, te quiero preguntar a vos, Carlos, que sé que no estudiaste abogacía, pero que sí sos profesional universitario en el área de economía. Si hubieras sido abogado, ¿hubieras defendido a un narcotraficante? Seguramente no. Al menos mi formación
no lo hubiera permitido por una cuestión de ética y de moral. Exacto. Yo tampoco, yo estudié abogacía un tiempo, después me incliné por la comercialización y en ningún momento hubiera pensado esto que estaba estudiando, utilizarlo para defender a un narcotraficante. Tampoco tendría un amigo narcotraficante, ¿sí? Yo puedo tener amigos que tengan miles de defectos, pero nunca un defecto que lleve a la muerte a niños, adolescentes, adultos, como es el narcotráfico. Y tampoco tendría un compañero de fórmula narcotraficante, y mucho menos recibiría un solo peso del narcotráfico. Esto que sale a la luz de Luis Esper y que ahora desde algunos sectores del mileísmo quieren desmentir, es cierto. A mí me tocó en el 2023, a pedido de una periodista austríaca, Karin Hellbaum, que le cubra el lanzamiento de la campaña de Esper a gobernador. Me dice, Alberto, me das una mano, no tengo nadie en Argentina, que necesito información, ¿podrás ir al lanzamiento de Esper como gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, está bien, te voy a hacer el favor. Me fui ahí con mi celular, acreditado como periodista. Esto fue en Palermo y fui a cubrir el lanzamiento de Esper como candidato a gobernador. Y la verdad que lo que más me llamó la atención, porque hasta ese momento yo mucho no conocía de este señor, el dinero que se necesitó para hacer semejante puesta en escena y lanzamiento de campaña de gobernador. El despliegue de seguridad que había, el costoso lugar donde se hizo este lanzamiento de campaña. Entonces ahí la verdad me fui pensando, digo, ¿de dónde habrá sacado los fondos para hacer semejante cosa? Y después, bueno, lo hemos seguido viendo en otras actividades. Pero acá el tema es que yo creo que si el tema está entre los K y el tema está entre el gobierno, la Libertad Avanza, quién es mejor, quién es peor, yo creo que en este momento no te puedo decir quién es peor, pero es muy lamentable que un gobierno al que la gente le puso la esperanza, porque llegó a presidente Javier Milei, porque justamente el pueblo argentino estaba cansado de lo otro. Y lo otro que era corrupción, era personajes ligados al narcotráfico, personajes ligados a la trata de personas. Teníamos un combo en el kirchnerismo de lo peor. Y ahora resulta que empezamos a ver cómo muchos kirchneristas integran las listas de la Libertad Avanza en el gobierno, como personajes como Daniel Scioli, ¿no? Porque justamente cuando hacen campaña en la provincia de Buenos Aires y hablan de la destrucción de la provincia a través del kirchnerismo, uno no se puede imaginar cómo es que Daniel Scioli, uno de los que no hizo una ruta, que afanó igual que los demás, que tuvo hechos de inseguridad de los más terribles sin que se le mueva un pelo, hoy está al lado de Javier Milei en el gobierno, como otros kirchneristas también. Bueno, Entonces, son los que son como los yo, gatos, son como los gatos, siempre caen parados, ¿no? claro, pero no solo que cayó parado, sino que era amigo del presidente antes de que fuera presidente. Ujú. Entonces vos decís, al final, donde se puso el voto de esperanza, nos encontramos con una nueva desilusión. Y lo peor de todo, yo creo que con todo lo que he criticado a Patricia Burley, porque realmente creo que lo que hace es una puesta en escena, las dos incautaciones de droga que hizo, que anunció con bombo y platillo, con las cámaras, con Adorni de maestro de ceremonia, fueron dos aviones
cargados de droga que bajaron porque por un desperfecto uno y al otro se quedó sin nafta. O sea que no hubo ningún operativo donde ellos encontraron el avión y después, bueno, metieron preso a uno unos añitos y el resto no se descubrió nada. Con todo lo que critico a Patricia Bullrich, creo que fue la más inteligente y sus declaraciones las más atinadas cuando le pide a Esper, ante esto que salió a la luz, que es irrefutable. Igual no estamos hablando de $200.000. $200.000 es lo que se puede comprobar, porque es una transferencia bancaria. Fue la más atinada a pedir explicaciones a Esper y creo que hubiera sido un buen gesto del presidente y una buena señal a quienes confiaron en él y lo votaron en el 2023, que lo hubiera separado de su candidatura, de cualquier relación con el gobierno, así como hizo con Mondino. Pero resulta que Mondino fue expulsada del gobierno, como fue expulsado Marra, como fue expulsado otra gente del gobierno, por estar en contra de lo que decía el presidente. O sea que por mero capricho personal, porque realmente lo que Mondino defendió en aquel momento, por la cual después la despide el presidente, era justo y era algo que la mayoría de los países hacía, y fue echada. ¿Por qué? Porque contradijo lo que quería el presidente. Ahora, acá tenemos un delincuente narcotraficante como candidato, primer candidato en la provincia de Buenos Aires, muy ligado a la libertad avanza del presidente, y no lo toca. Entonces, ¿qué te llama a pensar? Y bueno, un montón, cada uno hará su conclusión, ¿no? Algunos dirán, y bueno, tendrá mucho que decir de Milei Esper, por eso no lo toca, estarán los dos en la misma, o sea, cada uno va a llegar a su conclusión, pero la verdad es que ante un caso grave debería haber actuado rápidamente. Por otro lado, tenemos el país que mejora cuando hace un tuit Donald Trump de apoyo a Argentina, se vuelve a caer cuando después del tuit no hay ningún préstamo para salvar a este país, porque, a ver, vayamos a lo que es la realidad del plan económico del gobierno. El plan económico del gobierno es no tener ningún plan económico del gobierno. Este señor, Javier Milei, que ahora está preocupado porque, en primer lugar, no puede salir a hacer campaña porque la gente, algunos se acercan y otros lo insultan. Y no lo insultan porque los manda el kirchnerismo, lo insultan porque ya lleva casi 2 años de gobierno y no pueden pagar impuestos, no pueden contratar personal los comerciantes para su negocio porque las ventas cayeron un 40%, no pueden pagar los préstamos. Hay una deserción en los pagos de préstamos impresionante. El mes de septiembre fue el mes que menos préstamos se pidieron y que más cuotas de préstamos dejaron de pagarse por las altísimas tasas que tenemos. ¿Cómo se explica este relato de que en Argentina no hay inflación con las tasas por las nubes? A ver, ¿cómo se explica? Porque en un país sin inflación, vayamos a esta época que yo te decía que íbamos a ser país del primer mundo. La inflación era 1 o 2% anual, ¿sí? Pero las tasas no pasaban el 6-7%. Entonces vos podías pedir justamente dinero prestado para capital de trabajo, para tu empresa, para gustos personales, la compra de un auto. En aquel momento la mayoría de la gente prefería la vivienda, se compraban terrenos, se construían. ¿Por qué hoy no lo pueden hacer? ¿Por qué hoy nuestros hijos, nietos, ni siquiera pueden comprar una vivienda a través de un crédito por las tasas, porque las tasas están por las nubes? Entonces, por un lado el discurso, bajé la inflación, pero no bajaste la inflación real, que es la que conoce el banco,
y que la utiliza para marcar el valor de las tasas. Eso lo hacen justamente para tratar de mantener el dólar, que tampoco lo pueden mantener. ¿Y en qué consiste el plan de gobierno? Endeudarse, vender y meterle la mano en el bolsillo a los argentinos, por eso que los bolsillos de los argentinos están flacos. El 80% de la población, de ese 80% salió el 54% que lo votó a Milei, todavía no reciben los beneficios de las genialidades que dijo que iba a tener, que no tiene ninguna genialidad, lo único es vender. Y como lo único que quiere es vender, ya no le interesa ni siquiera los recursos estratégicos de la nación. No sé si vos sabés, Carlos, que ya firmó el decreto para la venta de Atucha 1, Atucha 2 y Envals. Estas centrales nucleares, hidroeléctricas también, y de investigación y desarrollo, son, son estratégicamente soberanas. Es lo que no podés vender, que ni siquiera Menem se atrevió a vender. Y este señor que habla del déficit fiscal y demás, quiere vender estas seguramente porque alguno se lo pidió ahí en el norte, que después salieron a desmentir que a cambio de la ayuda financiera no les piden nada, y las vende a pesar de que tienen un superávit impresionante. ¿Por qué las vende? Justamente porque ya lo dijo directamente y de cara a los argentinos, viene a destruir el Estado. Y el Estado no es el gobierno es un elemento del Estado. El Estado, además de gobierno, es población, es soberanía y es territorio. Y este señor lo que viene a hacer justamente es destruir el Estado. Y parte de destruir el Estado es la destrucción de los recursos estratégicos del país. Yo tengo un Entonces, comentario a raíz de lo que estás diciendo, ¿no? También está el tema de la venta del regimiento de patricios. Algo tan caro el sentimiento argentino, el primer regimiento, digamos, gaucho, ¿no? Autóctono que la Argentina tuvo, en el cual ya el presidente Menem había cedido gran parte del territorio para los musulmanes, ¿eh? Donde yo obviamente no respeto todo tipo de creencia y religión, pero creo que cederle gratuitamente a, a una religión un lugar tan pero tan caro para los argentinos y sobre todo en un lugar tan trascendental de la ciudad de Buenos Aires, el regimiento de patricios original, eh, vuelvo a repetir, algo histórico. Es lo mismo que quisieran vender el regimiento de graneros a caballo, por ejemplo, ¿no? Lo cual sería ya... quieren vender también. no, sería a mi entender, una afrenta hacia esos lugares que son históricos, que usted puede incluso visitar, o la gente puede visitar, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia. Entonces, o sacar al Hospital Militar Central del lugar donde está, que son lugares apetecibles desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Yo creo que hay que recapacitar sobre eso y no dejar avanzar en ese tipo de cosas. Y sobre todo lo que vos hablaste, el sector energético, que yo creo que tanto la energía, ya sea producida por centrales termonucleares, por centrales eléctricas y o todo aquello que dependa de la extracción del suelo, como el petróleo, deben ser reservas naturales argentinas, porque es seguridad nacional. A mi entender, Vos ojo, fíjate a mi que entender. además la Atucha es un ejemplo de lo que se debe hacer en el gobierno argentino, que estamos acostumbrados que alguien viene con un proyecto, una empresa, cuando pierde la selección, el otro que viene deja todo abandonado, parado, y descarta ese proyecto. Atucha
fue un proyecto que se inicia en el gobierno de Onganía en el año 68, se empieza la construcción, él no la termina, la continúa Leviston, que no la termina, la continúa Lanusse, que no la termina, la continúa Cámpora, que no la termina el presidente Perón en el tercer mandato. O sea, un proyecto nacional en el cual todos los presidentes, más allá de sus enfrentamientos políticos, continuaron porque era un proyecto nacional y soberano. Ujú. Es lamentable que no se alcen las voces, como bien vos decís, por la entrega de justamente el regimiento de Patricio. Bueno, para mí tiene un valor más que importante, porque bueno, ahí donde decidió Juan Carlos Onganía que velen sus restos, y ahí fue el velatorio y tengo el recuerdo de ese día. Pero aparte es el lugar donde los porteños hacemos la vigilia del 2 de abril. Yo siempre lo digo, y cuando tengo algún militar retirado que tiene otra formación, y que vos conocés porque sos liceísta, que no es la formación que el kirchnerismo impuso en los colegios militares a partir de que agarraron los destinos del país en el año 2000, ¿no? Yo creo que los militares retirados que tienen la mejor formación no tienen, no tienen perdón de apoyar a este gobierno que destruye el Estado, que desde los colegios militares le enseñaron a cuidar, a proteger. Por eso siempre se los digo en la cara, me repugnan los militares retirados que apoyan a este gobierno. No los argentinos, porque ellos votan según su idea y no tienen la responsabilidad que tiene el militar de defender nuestra soberanía y defender nuestro Estado. Bueno, mira, Ellos me, me no deja- deberían hacer este gobierno. me dejaste la pelota picando para aclarar algo. Aquellos que hicieron los liceos militares, los distintos liceos militares, porque hay liceos militares, liceo de aeronáutica, liceo naval, en todos nadie, ningún profesor, ni ningún militar que teníamos como, digamos, como guía, nos dijeron que teníamos que matar y odiar. Todo lo contrario. Nos enseñaron, ya esto viene de cuna, obvio, ¿no? Pero se reforzó lo que es el respeto social. El respeto hacia la persona con necesidad, el respeto hacia los ancianos, el respeto hacia las leyes y el respeto a la Constitución. Más allá de lo que muchos piensan o que les vendieron, ¿eh? Que les vendieron humo, a nosotros nos formaron democráticamente, respetando las leyes, respetando la ciudadanía civil y poniendo sobre todo la seguridad nacional, sobre todas las cosas, para proteger al ciudadano. Y nunca nos hablaron de hacer guerra a aquellos que piensan distinto a nosotros. Siempre nos dijeron hay que escuchar, hay que hablar, hay que dialogar. Las Fuerzas Armadas están para defender la patria. Entonces, todos aquellos que creen que la formación fue para matar y para destruir, están completamente equivocados. ¿Se nos enseñó a utilizar armas? Sí, pero para la defensa nacional. Jamás para una guerra intestina. Y cuando la hubo, fue para defendernos de los foráneos, aunque algunos argentinos, de tomar nuestro país a un gobierno democrático. Que quede todo dicho y que la verdad salga a la luz. Porque las acciones terroristas de los años 70 fueron contra un gobierno democrático. Y ese gobierno democrático le pidió a las Fuerzas Armadas que defendiera el país. Así de sencillo. Vayan a los libros, concurran a la Biblioteca Nacional. Si sobreviví, hay un montón de bibliografía sobreviviente de aquella época, porque mucha fue quemada, para que sepan la verdad y se enteren de la verdad de una buena vez por todas. La gente de las Fuerzas Armadas aman la democracia y quieren vivir en democracia. Punto.
No tengo otra cosa Sí, que decir. señor. Sí, señor. Coincido completamente y es más, en todo el mundo el terrorismo no se combate con psicología, se combate con las mismas armas que tiene el terrorismo. Y Ujú. acá lo que teníamos era la guerrilla, que es uno uno de los accionar más difícil de combatir porque cualquiera puede ser el terrorista No que te sabes, dejó la bomba. claro. A mi padre le dejaron una bomba que a Dios gracias detectó que era una bomba y bueno, la hicieron explotar, porque en aquel momento eran tantas las bombas que ponían que directamente las prendían fuego, no las desactivaban, las Ujú. prendían fuego y las hacían explotar. Esa Bueno, bomba que le pusieron voló los vidrios de toda la cuadra, hizo un agujero de 1 metro en el pavimento, para que vos te des una idea. ¿Por qué? Porque él tenía un taller de reparación de autos en Lanús y había despedido a uno que era montonero en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del año 74. Y fueron y le go- pusieron una bomba en la entrada donde él abría la puerta. gobierno Así, democrático. Y recordemos que sí, muchos esos que pusieron bombas y mataron muchos civiles y militares, gobernaron nuestro país. Punto. sí, sí, Después, y los tenés de candidato como Tayana, que es bueno. un candidato, Ujú. otro que da vergüenza. Por eso yo te decía al principio de tu programa que cuando uno, está bien, atendemos la barbaridad de tener a Esper, ¿no? Quien recibe dinero de los narcotraficantes como candidato de la Libertad Avanza. Del otro lado tenemos a personajes como Tayana, ¿no? De candidato. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. No, ¿No será que los que ponen a estos personajes, tanto del lado del kirchnerismo como de la Libertad Avanza, etcétera, etcétera, son los mismos dueños de los medios de comunicación que le hacen creer al electorado que solamente hay 2 o 3 opciones y que el resto son loquitos que tienen esos partiditos chiquitos? ¿No será que la esperanza en Argentina está en esos pequeños partiditos chiquitos que desde los mismos canales de aire, de la misma estructura comunicacional que le lava el cerebro a los argentinos, los ocultan, porque en esos lugares están los argentinos que pueden hacerle perder sus privilegios, sus negocios y sus planes de destrucción de nuestra clase media, que es directamente proporcional a los planes de enriquecimiento de estas sociedades que hoy nos están destruyendo a nuestro querido país. ¿sabés lo que pasa? Que antes con mucha plata se lograba ser presidente. Hoy hay algo que no pueden parar y que no es plata y que son las redes. Y las redes hoy pueden suplir a esos partidos chicos que no tienen presupuesto, que no tienen gente que los apoye o para devolver favores, las redes van a jugar un partido muy importante para que sean conocidos esos candidatos que no solamente tienen ideas, sino que la plasman, ¿eh? Y que tienen grandes proyectos y que no son corruptos. Entonces en la Argentina tenemos que replantear todo el tema eleccionario, ir a votar, con la creencia que tengamos y decir, no, total va a perder, va a juntar el 1%, no tiene plataforma, no, no. Ese gran porcentaje que no fue a votar en las últimas dos elecciones tiene que ir, participar, y poner el voto en quien cree, no en votar porque es una alternativa, porque si no gana el otro. Tenemos que involucrarnos como ciudadanos en lo más hermoso que tiene la democracia, que es nuestra opinión, que es nuestro voto. Eh, Señor Onganía, muchísimas gracias por su aporte y vamos a dejar paso, tras una pequeña pausa, a la economía, al fantástico contador y licenciado de economía que tenemos, que se llama Néstor Alessandria. Un gusto. No me lo pierdo por nada, porque quiero saber qué es lo que está pasando con los bonos, con el dólar, con la inflación y estos temas que le preocupan a los argentinos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Previo, le vamos a dar paso a nuestros avisadores que también merecen aparecer porque son los que
permiten que sigamos adelante con esta puesta en el aire que se llama Libre Opinión. Muchas gracias, Onganía. Hasta Chao, luego. chao, hasta luego. Pausa y enseguida estamos aquí con ustedes, seguimos en Libre Opinión. Pausa comercial y enseguida ya lo tenemos al contador y licenciado Néstor Alessandria. Vamos a la pausa comercial y ya estamos.